Al principio de este año, 2025, hice algo que trato o acostumbro hacer todos los años, y eso es que tomo un tiempo donde hago un pequeño retiro, me trato de alejarme de las distracciones y tengo un tiempo de búsqueda intencional de Dios y su dirección para este año. Primeramente para mi vida, para mi familia, pero también para la iglesia, para nuestra iglesia Connection Life. Entonces me tomé ese tiempo y Dios habló muy rápido a mi espíritu, me dio una palabra. Entonces, como dije, me estaba preguntándole a Dios: Dios, ¿qué es lo que quieres para nosotros? ¿Cuál es la dirección para mí, para la iglesia este año? Y Dios puso una palabra en mi espíritu, y la palabra que puso es: vuelve, que también es el título de esta serie de 4 semanas. Pero no me dijo, no era nada más que eso. Era como si Dios me dicho: vuelve. Y yo dije: ¿vuelve a dónde? ¿Vuelve a qué? ¿O a qué cosa? Y nada, solo vuelve. Entonces dije: ok, puedo trabajar con eso. Y me puse a buscar: Dios, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Y rápidamente Dios guió mi espíritu al pasaje de Apocalipsis capítulo 2, que ha sido el pasaje central de esta serie. Las últimas 3 semanas hemos estado hablando de lo que esto significa, implica para nosotros, y esta semana vamos a concluir hablando de ello. Voy a volver a leer este pasaje en Apocalipsis 2 al 5, que dice lo siguiente: conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Entonces, cuando medito en este pasaje y estaba seguro que eso era lo que Dios quería que entendiera. Pastor Jeremy, me dice a mí como pastor, digo: tú has abandonado tu primer amor. Quiero que vuelvas a mí, y quiero que vuelvas a practicar algunas cosas que antes hacías cuando yo era tu primer amor. Y pensando en la iglesia, Dios me empezó a decir: oye, hay algunas cosas y creo que eso no es solo cierto para ti, eso es cierto para la iglesia. Has perdido tu primer amor, y yo quiero que vuelvas a practicar algunas cosas que hacían antes como iglesia, que cuando yo era tu primer amor. Y estas últimas 4 semanas hemos estado estudiando este pasaje y viendo cómo podemos volver a priorizar a Dios, poner a Dios en primer lugar, que Él vuelva a ser nuestro primer amor, y qué son las cosas que necesitamos retomar, volver a hacer para que esto suceda. Ya vimos uno de los mensajes se llamaba vuelve a adorar a Dios, y en ese mensaje hablamos de prácticas que son esenciales para no solo volver a avivar nuestra pasión y amor por Dios, sino para mantenernos en una relación continua con Él. Y luego la semana pasada el mensaje se titulaba vuelve a priorizar a Dios, y en ese mensaje tan importante vimos que Dios no quiere ser parte de nuestra vida, sino que Él es nuestra vida, que Jesús es nuestra vida. Dios no desea tener un lugar de prioridad en nuestra vida, desea tener el lugar de más prioridad en nuestra vida, y que nuestras vidas edificados sobre Cristo giren en torno a Él. Eso es parte de lo que Dios quiere que hagamos. Y esta semana quiero concluir con un mensaje que he llamado vuelve a amar a Dios. Vuelve a amar a Dios. Y la verdad es esto: si volvemos a priorizar a Dios, darle el lugar que Él merece en nuestras vidas, y volvemos a adorar a Dios, hacer esas prácticas que son esenciales para avivar nuestra relación con Él y mantenernos fuertes en Él, pero no aplicamos lo que hoy vamos a aprender, que es importante, Dios nunca va a llegar a tener la prioridad que Él quiere, merece y demanda tener en nuestras vidas. Es sumamente importante lo que vamos a hablar el día de hoy. Y para explicarles cómo vamos a volver a amar a Dios, quiero mostrarles algo fascinante del pasaje central de la serie que hemos estado leyendo todas las semanas de Apocalipsis capítulo 2.
Para explicarles, en esta carta, en los primeros 3 capítulos, Jesús escribe por medio del apóstol Juan. Él está escribiendo, Jesús le está diciendo, Jesús manda un pequeño mensaje, pequeña carta a 7 iglesias, ¿okay? Y nosotros nos enfocamos en la primera iglesia, en la iglesia de Éfeso. Ahora, de las 7 iglesias a quien Jesús le escribió, y esa es la parte que se me hace tan interesante, Jesús, hay solo una de esas iglesias a las cuales ya se le había mandado una carta. El apóstol Pablo escribió una carta también a la iglesia de Éfeso. Y para dar contexto a esto, en el año 68 después de Cristo, aproximadamente 35 años después de la muerte y resurrección de Jesús, Jesús manda esta carta a Éfeso por medio del apóstol Juan. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ya había escrito una carta a la iglesia de Éfeso en el año 60. Entonces 8 años aproximadamente antes de que Jesús manda una carta a Éfeso, Pablo, inspirado por el Espíritu, ya había escrito una carta a ellos. Y eso es sumamente interesante porque Jesús dice a la iglesia de Éfeso: arrepiéntese y vuelven a practicar las cosas que hacían al principio. Pero no dice qué cosas. Solo dice: vuelve a practicar las cosas que hacían al principio. Y los de Éfeso sabrían quizás que eran, pero nosotros no sabemos qué son. Si no fuera que Pablo había escrito ya una carta 8 años antes. Y en esa carta de Éfeso a los Efesios, él sí habló de muchas cosas que necesitaban volver a hacer o estar haciendo. Entonces podemos entender o darnos una muy buena idea de las cosas que Jesús estaba diciendo que volvieran a hacer al estudiar la carta de Pablo a la misma iglesia de Éfeso. Y coincidentemente, y eso fue sin intención, no lo planeé así, pero durante estas últimas 4 semanas yo había estado transcribiendo y meditando en el libro de Efesios. Al estar estudiando y meditando y transcribiéndolo, Dios me enseñó algo, me iluminó los ojos para entender algo que yo no había visto antes. Era algo como que sabía, pero no entendía el porqué o la importancia de esto. Y lo que quiero compartirles se encuentra en Efesios capítulo 5. Y es un capítulo, en esta parte que vamos a leer este pasaje, habla de los deberes conyugales que debemos de tener. O sea, de cómo el esposo debe tratar a la esposa y viceversa. Y en la superficie no pareciera tener nada que ver con volver a amar a Dios. Pero estoy convencido que tiene todo que ver con el tema que estoy hablando, a volver a amar a Dios. Entonces yo quiero que lo leamos juntos y luego vamos a ver cómo esto es esencial entender, aplicar lo que está aquí para entender cómo es que Dios quiere que volvamos a amarle y tenerle en primer lugar. Entonces dice en Efesios 5, 25 a 32, dice esto: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Esto es esencial. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra perfección, sino santa e intachable. Y lo dice Pablo: asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo, como a su propio cuerpo. Esto es importante. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Lo alimenta y lo cuida, así como hace Cristo con la iglesia. Esto es clave. ¿Por qué? Porque somos miembros de su cuerpo. Y luego dice Pablo saca algo del Antiguo Testamento y dice esto: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser un solo ser, uno solo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia, ¿okay? Este pasaje obviamente habla del matrimonio y los deberes conyugales, pero curiosamente Pablo describe más
y se enfatiza más la relación que Cristo tiene con la iglesia de lo que habla en verdad del matrimonio. Y eso es porque Él quiere comunicar algo que entendamos cómo debemos de amar a nuestra esposa, esposos, como Cristo amó a la iglesia. Pablo explica aquí que cuando nos casamos, ¿qué es lo que sucede? Los dos llegan a ser ¿qué? Un solo ser. Lo cual significa, y esto es importante, es clave, sígueme aquí. Significa que cuando tu esposo o alguien más, mujeres, esposas, hace algo por ti, también lo están haciendo ¿por quién? Por tu esposo. Si yo hago algo por mi esposa, no solo lo estoy diciendo por ella, lo estoy diciendo por mí mismo, porque dice el apóstol Pablo, me escribe y Dios afirma que cuando nos casamos los dos llegan a ser un solo ser. Entonces lo que hago por ella lo hago por mí, lo que otros hacen por ella lo hacen por mí. También lo que otros hacen en contra de ella lo hacen en contra de mí, y lo que otros hacen a favor de ella pues lo hacen también a mí. Entonces ahora, tomando esto en mente, en cuenta, ¿cuántos ya habían escuchado que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Aquí en todos los campos han escuchado eso. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y que los miembros y los cristianos somos miembros de ¿qué? De su cuerpo. La iglesia es cuerpo de Cristo, los miembros son miembros de su cuerpo. Aquí va otra pregunta. ¿Se habían preguntado por qué somos parte de su cuerpo? ¿Se habían hecho? Somos el cuerpo de Cristo, ¿por qué? Yo siempre había escuchado eso y dije, es una metáfora simplemente. Cristo es la cabeza, es como el líder y nosotros somos el cuerpo. Entonces es una metáfora para entender la iglesia. Pero creo que es más que una metáfora, porque Pablo nos dice que la iglesia es como parte del cuerpo de Cristo. Dice que es el cuerpo de Cristo. No dice, ustedes son como si fueran miembros del cuerpo de Cristo. Dice, no, somos miembros de su cuerpo. Ok. Cuando un hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer, los dos llegan a ser un solo ser. Ahora escuchen esto, sigamos esto, es importante. Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Dejó a su padre, ¿verdad? Y después de salvar a la iglesia, a su ¿qué? Su novia, puso su Espíritu Santo dentro de cada creyente, y así la iglesia y él, Jesús, llegaron a ser un solo ser. ¿Están conmigo? ¿Están siguiendo esta lógica? Somos el cuerpo de Cristo porque estamos unidos con Él, porque somos la novia. La iglesia es la novia de Cristo, y en nuestra unión nos hemos hecho un solo ser con Cristo. ¿Están siguiendo esta lógica? Eso es importante. Entonces, siendo esto una realidad, que nosotros, la iglesia, somos la novia de Cristo y en unión con Él hemos llegado a ser un solo ser, por lo tanto somos el cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y siendo que lo que nosotros hacemos por la novia de Cristo, también hacemos por Cristo mismo, porque son un solo ser. Entonces la pregunta es, si queremos volver a amar a Dios, ¿cómo podemos volver a amar a Dios? Y esta es la respuesta: amando a su novia, la cual también es su cuerpo, el cual también es la iglesia. ¿Queremos volver a amar a Jesús? ¿Cómo lo hacemos? Amando a la iglesia. Amando a la iglesia. Y cuando vemos las cosas con esta comprensión, entonces cobra sentido muchos pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, Mateo 25:39 es una parábola que comparte Jesús, y esto cobra un sentido nuevo cuando lo escuchamos, cuando entendemos esto. Dice: y le contestaron los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos y te alimentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forasteros y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey responderá, escucha
escuchen esto, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. ¿Por qué? Porque está refiriendo a lo que hicieron por la iglesia, también lo hicieron por mí, dice Cristo, porque la iglesia es mi novia, nosotros somos un solo ser, es mi cuerpo, y tú cuando haces algo por mi cuerpo y por mi novia, lo estás haciendo por mí también. Me estás amando a mí también. Por eso Pablo enfatiza en Gálatas 6:10, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Y luego dice, y en especial a los de la familia de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué en especial a los de la familia de fe? Porque los de la familia de fe somos la iglesia. La iglesia es la novia de Cristo, y como somos la novia hemos sido unidos y somos un solo ser con Él. Por lo tanto hemos llegado a ser el cuerpo de Cristo. Y cuando hacemos algo por el cuerpo de Cristo, lo estamos haciendo por Él. Por otro lado, cuando no amamos a la iglesia o hacemos algo o decimos algo en contra de la iglesia, lo hacemos en contra de Cristo también. Por eso Juan dijo, si alguien, en 1 Juan 4:20, si alguien dice amo a Dios pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quien podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios quien no podemos ver? Pero la lógica aquí es, si tú dices te amo Dios pero odio tu cuerpo, si no me puedes decir a mi cara, Jeremy, te amo, tú eres mi amigo, hoy cómo te aprecio, pero tu cuerpo, ¿verdad que no? No tiene sentido. Es igual con el cuerpo de Cristo. Cuando amamos al cuerpo, amamos a la cabeza. Cuando amamos a la novia, que es la iglesia, amamos a Cristo, porque son un solo ser. Y hay 5 maneras muy claras que Jesús ama a la iglesia, que nos enseña cómo nosotros podemos amar a la iglesia. Y por consecuente, si amamos a la iglesia, ¿amamos a quién? Amamos a Cristo. Entonces yo quiero compartirles esas 5 cosas que nos van a revelar cómo podemos volver a amar a Dios. La primera es esta: para volver a amar a Jesús, vuelve a la comunión de la iglesia. Vuelve a la comunión de la iglesia. Una de las maneras que Jesús demuestra su amor por la iglesia es su constante y continua comunión con la iglesia. Dijo Jesús en Mateo 28:20, dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Estaré en comunión con ustedes por siempre hasta el fin del mundo. Dice Hebreos 13:5, Dios ha dicho, nunca los dejaré, jamás los abandonaré. O sea, estoy con ustedes siempre y nunca los voy a dejar. Cristo ama a la iglesia estando en comunión con la iglesia, con nosotros. Y eso significa que para nosotros amar a Dios también debemos estar en comunión con la iglesia, la cual es su novia, el cual es su cuerpo. Escuchen esto: no puedes tener comunión con Jesús si no estás en comunión con su cuerpo. No porque yo estoy diciendo, o porque ni siquiera porque es que es un pecado. No, es porque no puedes, porque el cuerpo de Cristo es uno con Él y no puedes tener comunión con Él si no tienes comunión con la iglesia, su cuerpo. Si estás desconectado de la iglesia, estás desconectado de Cristo. Simplemente así es. Jesús dijo, escuchen esto, a través de sus lentes, esta perspectiva, entendemos estas cosas más claramente. Dijo Jesús, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. ¿Cómo? ¿Cómo podemos permanecer a Cristo y Él en nosotros? Permaneciendo en comunión con el cuerpo de Cristo. Si alguien se ha preguntado, ¿cómo puedo estar en Cristo? Yo quiero estar en Cristo. Permanece en comunión en su cuerpo. Si estás en comunión en su cuerpo, entonces estás en Él como consecuencia. Pregunta para todos nosotros, en todos nuestros campos: ¿cómo está tu comunión con el cuerpo, con la iglesia? ¿Cómo está tu comunión?
¿Estás en comunión constante con el cuerpo de Cristo? Amigos, y yo digo esto con amor, porque creo que esto es un mensaje para nosotros. Dios nos está llamando a volver a Él. Asistir a la iglesia el domingo es bueno, pero eso es solo visitar a Dios los domingos. No es estar en comunión con Él. Y agréguele cuando solo asistimos cada 15 días o cada mes. Menos estamos en comunión. Estamos visitando a Dios el domingo. No estamos en unión, en comunión con Él. Tener comunión con el cuerpo es ser un miembro de ese cuerpo que está conectado, conoce y convive con los otros miembros del cuerpo. Si no estás si una persona está en un lugar, pero no está en un cuerpo. Si yo tengo algo en mi cuerpo, pero no está conectado con nada de mi cuerpo, no es miembro de mi cuerpo, es un invasor. Cuando mucho me está visitando, es un visitante, pero no tiene comunión con los otros órganos, no está conectado, no tiene una función. Comunión es estar conocer, estar conectado, involucrado con los otros miembros del cuerpo. Eso es tener comunión. Y una de las mejores maneras, no es la única manera, pero una de las mejores maneras de tener comunión con el cuerpo es estar en grupos conexión. Quiero compartirles algunas imágenes. Tengo dos diapositivas, pero con muchas fotos. Y lo vamos a dejar esto un ratito y luego el otro, y podemos estar regresando mientras estoy hablando. Pero en nuestra iglesia tenemos grupos conexión. Y en los grupos conexión es una excelente manera de estar en comunión con el cuerpo. No solo visitar el domingo, porque los domingos estamos aquí en filas principalmente, pero en los grupos estamos en círculo, nos conocemos, platicamos, oramos los unos por los otros, nos conocemos mejor, conocemos las cargas que están llevando y podemos ayudar con esas cosas. Los grupos de conexión es un excelente lugar donde podemos estar en comunión. Hey, y si no estás en un grupo de conexión, quiero decirte que hay un lugar para ti. Queremos que estés en comunión. Y una de las mejores maneras y las maneras más fáciles de estar en comunión con el cuerpo de Cristo, que te hace estar en comunión con Cristo, es estando en un grupo conexión. Y quiero decir algo de mi grupo conexión. A mí me encanta, yo tengo un par o varios grupos conexiones donde estoy. Y a mí me encanta. Las personas que están en mis grupos, los hombres y las mujeres, son de mucha bendición para mi vida. Me edifican y me animan. Es de bendición. Pero quiero enfatizar esto. Yo no soy parte de un grupo conexión por lo chidos que son. Aunque son bien chidos mis miembros de mis grupos, no estoy en el grupo porque me llevo bien con ellos. No estoy ahí porque lo paso súper padre. ¿Saben por qué estoy en un grupo conexión? Porque estando ahí estoy en comunión con el cuerpo. Y así es como yo amo a mi Señor. Cuando estoy conectado en unión con el cuerpo, estoy conectado en el cuerpo de Cristo. Y así es como muestro mi amor por Él. Así es como funciona. Y quizás a alguien aquí Dios le está llamando a que lo amen de esta manera, que estén en comunión con el cuerpo de Cristo y así amar a Cristo. Y si es así, anímense, tomen el paso, entren al grupo de conexión en tu iglesia. Dile a tu pastor en la mesa de conexión, dile: oye, yo quiero ser parte de un grupo, llena una tarjeta de conexión, quiero estar en grupo. Te vamos a ayudar a encontrar un grupo. Pero también quizás hay personas, y yo sé que esto es verdad también, que hay personas que están en un grupo de conexión, todavía no están en comunión. Ahí están, pero lo que ellos hacen es visitan a la iglesia, al cuerpo 2 veces a la semana. No estar en comunión. Comunión es conocer, es involucrarte, es ser transparente, es ayudar, es orar, es estar conectados con ellos, no asistir a 2 reuniones. Y quizás Dios te está llamando a pertenecer, a ser parte en verdad de un grupo de conexión. Y si eso te está llamando hacia Dios, ojalá y seas obediente y lo hagas. Jesús ama a la iglesia cuando estando en comunión con ella, y nosotros volvemos a amar a Dios cuando estamos en comunión con la iglesia. Es la primera cosa, vuelve a la comunión con la iglesia. Número 2, segunda manera, para volver a amar a Jesús, vuelve a honrar
a la iglesia. Vuelve a honrar a la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Las palabras y las acciones de Jesús siempre son para honrar e embellecer a su novia. Todo es a beneficio y la edificación de su novia. Todo. Lo hace porque la novia es también su propio cuerpo, y cuando él ama a su novia, ama a sí mismo, se glorifica a sí mismo. ¿Sí estamos entendiéndonos? Sí, todo lo que hace es para honrar a su novio, porque eso lleva gloria, honra a él mismo. Efesios 5:25, en el pasaje que leímos, habla de algunas maneras que él hace esto. Dice: Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella para hacerla que santa, y la purificó. La está honrando con esto, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra perfección, sino santa e intachable. Qué increíble manera Cristo ha honrado a la iglesia. Todo lo que hace es para honrar a la iglesia, porque se honra a sí mismo. Por eso Pablo dijo: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y ¿qué? Honrándose mutuamente. ¿Cómo nos honramos mutuamente? En el futuro quiero compartir quizás toda una serie de este tema de la honra, porque cuando empecé a verlo dije: hay demasiado y no tengo para decir, y no hay suficiente tiempo. Pero quiero enfatizar dos cosas que creo que son claves, y en nuestra iglesia en la actualidad nos hace falta crecer en estas dos áreas. La primera es esta: honramos a otros reconociendo su valor. Simplemente es una mentalidad, es reconociendo su valor. Escuchen esto: cada miembro del cuerpo de Cristo fue creado a imagen de Dios, fue llamado, escogido y puesto en el cuerpo de Cristo para un propósito esencial para la edificación de la iglesia. Cada persona que está en la iglesia es valiosa. Cada persona es valiosa, es importante. Nadie es más importante que otro. Nadie es más, en el cuerpo de Cristo nadie es más valioso que alguien más. Todos somos iguales de valiosos y todos somos dignos de honor, y deberíamos de honrarnos mutuamente. Honramos a otros reconociendo su valor en Cristo. Y la segunda cosa que quiero enfatizar es esto: entonces, simplemente honrémonos unos de los otros porque tenemos valor en Cristo. La segunda cosa es: honramos a otros respetando su función. Respetando su función dentro del cuerpo. Acabo de decir que todos somos iguales de valiosos, y eso es verdad, pero no todos tenemos la misma función. Pablo habla de esto muchísimo. No todos tenemos la misma función, iguales de valiosos, iguales de importantes, pero no tenemos la misma función. Y nosotros honramos a otros cuando respetamos la función que Cristo les dio en la iglesia. Y gracias a Dios, cada persona que está en la iglesia, Dios les ha dado una función. Y si no la están ejerciendo, eso es entre ellos y Dios, pero todos tenemos algo que deberíamos estar haciendo, una función. Nos ha dado dones y talentos para ese fin. Honramos a otros cuando respetamos su función. Efesios 4:11 habla de esto. El apóstol Pablo dice: él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos como apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. Y hay un montón de otras cosas que podemos encontrar en las escrituras. Y esas son funciones en la iglesia. Si alguien tiene una función o responsabilidad en la iglesia, los honramos cuando esas personas, si esas personas que tienen función nos piden hacer o ayudar en alguna área que concierne a su función dentro de la iglesia, los honramos cuando cooperamos y hacemos lo que deberíamos de hacer, lo que nos están pidiendo hacer. También deshonramos a esas personas cuando resistimos, damos la contra o ignoramos lo que nos piden hacer, lo cual deshonra al cuerpo, el cual deshonra a Cristo mismo. Jesús, acabamos de leer, constituye al pastor. Algunos pastores son entre esos. El pastor pone directores, los directores eligen miembros, voluntarios. Así que honrar a uno
es honrar al cuerpo, es deshonrar al cuerpo, honrar a uno es honrar al cuerpo y es honrar a Cristo. Deshonrar a uno es deshonrar al cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? Y estamos deshonrando a Cristo. Por unos ejemplos, pudiera ser una mujer que te pide que pases al auditorio. Oye, ya va a empezar, te invitamos que pase al auditorio, o aquí está esto, pasa esto, lo que sea. Puede ser eso. Su función dentro del cuerpo es mujer. Honra su posición, su función. Si tu líder de grupo te escribe un mensaje y te hace una pregunta, honras a tu líder de grupo respondiendo y haciendo lo que te pide. Si un director del ministerio te pide llegar a tiempo o ayudarle con algo, ¿sabes cómo lo honras? Respetando su función dentro del cuerpo. Cuando nos honramos los unos a los otros, honramos a Cristo. Cuando deshonramos los unos a los otros, deshonramos a Cristo. Así que honrémonos mutuamente en la iglesia. Así es como nosotros amamos al cuerpo, amamos a Cristo. Es la segunda cosa. Número 3, para volver a amar a Jesús, vuelve a proteger a la iglesia. Vuelve a proteger a la iglesia. Jesús ama a su novia, la cual es su cuerpo, protegiéndola de muchas maneras. Me encanta Juan 10, 27 al 28, hablando de Jesús, dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de las manos. ¿Sabes una manera que Cristo te protege a ti, protege a nuestra iglesia? Nos tiene en sus manos. Nos protege, y el lugar más seguro en el universo es dentro de la mano de nuestro Señor Jesús. Nadie nos puede tocar. Y segundo Tesalonicenses 3:3 dice: pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. ¿Los qué? Los protegerá del maligno. Nosotros amamos a Cristo protegiendo a la novia como Él protege a la novia. ¿Cómo? Algunas ideas. Protegemos a la iglesia, podemos proteger a la iglesia de peligros externos, cosas que pueden suceder de fuera de entre nosotros. Por ejemplo, orando por la protección de Dios sobre la iglesia, de ataques del enemigo, de la tentación, de cosas que pudieran pasar de fuera. Otra manera que podemos defender y proteger a la iglesia es defendiendo la sana doctrina. O sea, no permitiendo que otros desenfoquen o confunden a los que son de la iglesia, porque eso sucede, llega falsas doctrinas y ataques, y nosotros podemos proteger a la iglesia defendiendo la sana doctrina. También manteniendo un buen testimonio en la comunidad protege a la iglesia. Cuando dice la palabra que cuando las personas vean las obras de ustedes, que glorifiquen a Dios, que no hablen mal de ustedes. Manteniendo un buen testimonio protege a la iglesia, la comunidad. Y la segunda cosa es: protege a la iglesia de peligros internos. Peligros internos. Hebreos 12:15 dice: cuídense los unos a los otros. ¿Qué? Cuídense, protéjanse los unos a los otros. Que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. A veces el peligro viene de adentro. ¿Cómo podemos proteger desde adentro? Es no permitiendo que brote la amargura en nuestro corazón, protegiendo las cosas entre nosotros. Dice 1 Corintios 1:10: les suplico, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes. Podemos protegernos los unos a los otros manteniendo la unidad. Brotan divisiones, hay desacuerdos y malos entendidos, pero podemos ayudar a proteger la iglesia cuando esas cosas sucedan, buscando la reconciliación, buscando la unidad y haciendo esas cosas al lado, buscando la sanidad, restaurando las relaciones. Otras maneras que podemos proteger de peligros internos es orando los unos por los otros, para que no caigamos en tentación, rehusando chismear y deteniendo los que lo hacen, perdonándose, tolerándose, animándonos los unos a los otros. Hay muchas maneras que podemos protegernos los unos a los otros. Y cuando protegemos a la iglesia, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos protegiendo a la novia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, que es Cristo. Así que cuando queremos si queremos amar a Dios, vuelve a proteger a la iglesia, su novia. Número 4, para volver a amar a Jesús, vuelve a servir a la iglesia.
Vuelve a servir a la iglesia. Cristo, el novio, ama a su novia, a la iglesia, y la sigue sirviendo. Como Jesús sirve, tiene la función de ser la cabeza de la iglesia. Eso es una función que sirve a toda la iglesia. Él es el líder. Él dice la palabra que Él intercede por nosotros y da gracia y poder mediante su Espíritu Santo. Él sirve a la novia, sirve al cuerpo de Cristo. Para amar a Jesús, nosotros también debemos servir a la novia de Cristo, a la iglesia. Pablo dijo en Gálatas 5:13, más bien sírvanse unos a otros con amor. Porque cuando servimos los unos a los otros, estamos sirviendo a Cristo. ¿Cómo servimos a la iglesia? Sencillo, poniendo al servicio de los demás los dones que hemos recibido, los dones, talentos que nosotros hayamos recibido. En 1 Pedro 4:10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. En otras palabras, Dios te ha dado algo, dones, talentos, habilidades, quiere que las uses para el servicio, la edificación de la iglesia. Entonces, ¿cuáles son los dones, talentos, habilidades o conocimientos que Dios te ha dado? ¿Cuáles son? Bueno, identifícalas si puedes, y tan pronto que sabes, ponlos al servicio de la iglesia. Porque cuando sirves a la iglesia, estás sirviendo a Cristo y amando a Cristo. Quiero resaltar dos maneras que podemos servir. Dices, no sé dónde empezar. Bueno, dos maneras. Sirve donde haya necesidad. Donde hay necesidad, sirve. Tu iglesia, esta iglesia, tiene ministerios que son formales, que tenemos reconocidos como ministerios, todos los cuales existen para la edificación de la iglesia, y necesitan de personas. De hecho, no pueden funcionar sin personas sirviendo dentro de esos ministerios. Y gracias a Dios, como iglesia tenemos más de 120 personas que están involucrados en servir a la iglesia en los diversos ministerios formales que tenemos como iglesia. Gracias a Dios por eso, gracias a Dios por cada uno de los voluntarios que sirve y pertenece a la iglesia de esta manera y ama a Dios de esta manera. Pero quiero resaltar dos cosas. Número uno, aún hay necesidad de más. No hay suficientes. El llamado que Dios nos ha dado es muy grande y 120 no es suficiente para cumplirla. Necesitamos crecer, necesitamos más, necesitamos a cada persona que Dios pone en la iglesia poniendo su parte para poder cumplir la misión que Dios nos ha dado. 120 es bueno, pero no es suficiente. Y segundo, y lo digo con amor, pero también estoy reconociendo algo que es importante. La verdad es que el 10% de las personas hacen el 90% del trabajo. De los que servimos, el 10% en verdad hace el 90% del trabajo. Es decir, de los 120 hay unas cuantas personas que hacen mucho trabajo y hay otros que cooperan también. Y si eso es todo lo que puedes hacer en tu etapa de vida y es lo que Dios te ha llamado a hacer, está bien. No estoy tratando de hacer a alguien sentir culpable, pero la verdad es que quizás Dios está llamando a alguien y decir, sabes que yo sirvo en esta área, yo sí estoy sirviendo y sí estoy amando a Dios, pero puedo hacer más. Puedo hacer más, puedo amar más, puedo dar. No estoy usando las dones y talentos como pudiera usarlas para la edificación de la iglesia, y hay que dar más. Necesito aceptar nuevos retos, nuevas invitaciones de servir en otros lugares, cosas que me sacan de mi zona de comodidad y servir más grande, servir con más amor, porque así es como estoy amando a Dios. Entonces, si quieres servir, hay un lugar para ti. Y si ya estás sirviendo, quizás Dios te está llamando a más. No sé, pero son las maneras que podemos. Sirve donde hay necesidad. Y la segunda cosa es, sirve donde haya oportunidad. Sirve donde haya oportunidad. De manera informal y sin invitación, puedes servir a la iglesia. Y deberíamos servir a la iglesia de esta manera, cumpliendo una necesidad que tiene la iglesia. Recuerdan cuando digo la iglesia, es cuando estamos reunidos aquí o diferentes campos. Sí, esa es la iglesia, pero también somos las personas. Quizás puede ser una necesidad general de la iglesia que tiene, o de una familia de la iglesia, pero servimos a la iglesia cuando hay oportunidad, supliendo necesidades en la iglesia, usando tus dones según las oportunidades que se te presentan, no según las invitaciones que recibas, sino las oportunidades que se te presentan. Por ejemplo, haciendo limpieza es una manera de servir. Visitando a un enfermo es una manera de servir. Llevando una despensa a alguien que lo necesita es una manera de servir.
Cortando el zacate de alguna anciana es una manera de servir a tu iglesia y a Cristo. Pintando una pared en la iglesia es una manera de servir a Cristo. Dando un mantenimiento a algunas instalaciones de la casa de alguien, al carro de alguien, son maneras de servir a Cristo. Así que vuelve a amar a Dios sirviendo a la novia de Cristo, quien es la iglesia. Y por último, y con esto vamos a concluir, para volver a amar a Jesús, vuelve a proveer por la iglesia. Vuelve a proveer. Jesús pagó la deuda de la iglesia y provee por todo lo que la iglesia necesita, de acuerdo a su voluntad y sus propósitos. Pero ¿sabes cómo Él provee por la iglesia? Mediante la generosidad de su cuerpo. Es Cristo la cabeza proveyendo por la necesidad de la iglesia mediante la generosidad de su cuerpo, quien es la iglesia, que somos nosotros. Por eso nosotros somos instruidos a ser generosos y apoyar la misión de la iglesia, dando con generosidad y alegría. Dice 2 Corintios 9, 7 y 11: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque lo estamos haciendo por amor a Cristo, porque Dios ama al que da con alegría. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos. Y una de las maneras más efectivas de reanimar tu amor por Dios es siendo generoso con el cuerpo de Cristo. Dijo Jesús: porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Si tú inviertes con generosidad en el cuerpo de Cristo, adivina dónde va a ir tu corazón. ¿Dónde va a estar? En el cuerpo de Cristo, quien es Cristo mismo. Así es como lo amamos. Y hay muchas maneras de hacer esto. Algunos ejemplos: dando diezmos y ofrendas, apoyando actividades que tenemos como iglesia, supliendo necesidades de miembros de la iglesia o de las mismas instalaciones donde nos congregamos. Sé de miembros que han pagado por arreglar algún carro de alguien que estaba descompuesto, que han comprado llantas para un carro del ministerio también, que han pagado gastos médicos de algunas personas, colegiaturas, rentas de casa, rentas de las instalaciones de la iglesia misma. Hay muchas maneras de proveer por la iglesia. También se puede apoyando actividades de alcance que tenemos: viajes misioneros, campamentos, retiros, campañas, lanzamientos de nuevos ministerios o nuevos campus. Y personas han apoyado todas estas cosas, y son maneras que Dios provee por la iglesia por medio de la generosidad de su cuerpo. Y si nosotros vamos a volver a amar a Dios, entonces deberíamos de empezar o participar en la provisión por la iglesia, que es la novia de Cristo. Y no estoy para decirte cómo invertir lo que Dios te ha dado, ni cuánto invertir. Eso es entre tú y Dios. Pero una manera que amamos a Jesús es proveyendo por las necesidades y la visión de su cuerpo, la iglesia. En resumen, para volver a amar a Jesús, vuelve a la comunión de la iglesia, a honrar, proteger, servir a la iglesia y proveer por la iglesia. La motivación de esta serie y de todo lo que hemos visto se puede resumir en una cosa, una frase: vuelve a amar a Dios. Vuelve a amar a Dios. Y en cuanto a la iglesia, no lo estoy diciendo que deberíamos hacer esas cosas porque tu iglesia es bien chida, porque nunca te ha fallado, porque es perfecta, porque te hace sentir súper padre. Ninguna de las motivaciones que yo he dado para amar a Dios, amándonos al cuerpo, la novia, es por esos motivos. La motivación es por amor a Cristo, porque la iglesia es su novia, que es su cuerpo, y así es como nosotros amamos a nuestro Señor. Y todo lo que hemos hablado, el enfoque se trata de eso en esas últimas 4 semanas. Vuelve a amar a Dios, a priorizar a Dios, a adorar a Dios, a amar a Dios como tu prioridad más grande. Quiero cerrar con un reto. Tengo un reto. Siendo esto, tengo un reto que quisiera hacerles, y eso es para toda la iglesia. Y como el enfoque principal es volver a amar a Dios, deberíamos hacerlo todos los días, en todo momento, ¿verdad?
Pero yo quiero darles algo sencillo, relativamente sencillo. No es tan fácil, ni debería ser, porque deberíamos darle lo primero y lo mejor. Pero un reto para nosotros. Y es el reto primer amor. Y yo quiero retarlos a buscar a cada uno de nosotros de manera individual, y si lo hacemos todos, se lo estamos haciendo toda la iglesia, a buscar a Dios con todo tu corazón durante un periodo de 24 horas. Buscar a Dios con todo corazón durante un periodo de 20. Deberíamos hacerlo siempre, pero a lo mejor no estamos acostumbrados. Pero ¿qué tal si cada uno de nosotros pudiéramos planear? Quizás requiera tomar un día de vacaciones del trabajo, aprovechar de un puente o un fin de semana, donde nosotros solos o con nuestro grupo Conexión o quizás en familia, pero realmente nos dedicamos por 24 horas. Decimos, por esas 24 horas, ¿cómo se verían si amáramos a Dios con todo nuestro corazón? Si lo buscáramos con todo nuestro corazón. Si lo único que nos enfocáramos en esas 24 horas era amar a Dios. Me gustaría que todos experimentaran lo que Dios hace en nuestras vidas cuando le damos solo 24 horas de una búsqueda genuina de Él. Si nunca lo has hecho, puede cambiar tu vida. Y definitivamente es una de las maneras de volver a tener a Dios como tu primer amor. Quizás no sea fácil, vas a tener que organizarte, pero lo puedes hacer, lo podemos hacer. Y ese es el reto. 24 horas buscando a Dios con todo el corazón. Mañana, en una semana, en 2 semanas, en 3, no sé cuándo lo vais a hacer, pero les lanzo este reto. Iglesia Conexión Live, ese es el reto. Y ojalá y eso solo sea el comienzo de realmente buscar a Dios con todo el corazón. Quiero despedir con una oración mientras reflexionamos en lo que hemos escuchado y realmente busquemos a volver a nuestro primer amor. Cierren sus ojos, por favor, todos nuestros campos, y vamos a platicar con nuestro Señor mientras su Espíritu nos habla a nosotros. Padre, estoy tan agradecido por tu gran amor por nosotros. La verdad es que si nosotros te vamos a amar, tenemos que entender primero cuán grande es tu amor por nosotros, porque todo comienza con tu amor por nosotros. Gracias por amarnos. Y Padre, gracias por en tu gracia y tu perdón. Tú puedes perdonarnos y quieres perdonarnos los que no hemos estado dándote en primer lugar, los que no te hemos amado. Y tú simplemente quieres que volvamos a ti, que volvamos a casa, que volvamos a amarte. Y eso no es fácil, y el enemigo va a poner obstáculos y la vida misma se va a interponer. Pero Padre, nosotros no nos vamos a conformar, vamos a volver a ti, te vamos a buscar, te vamos a priorizar, y quizás vamos a caer 1000 veces, pero nos vamos a volver a levantar y vamos a volver a buscarte y buscarte, Señor, porque tú lo mereces, porque tú tienes que ser nuestra prioridad, porque eres el único que lo merece. Haz tu voluntad en nosotros, quita de nuestras vidas lo que hay que quitar, y Señor, que tú estés en el trono de nuestras vidas y nuestros corazones. Haz lo que tú quieras con nosotros. Somos tuyos, esta es tu iglesia. Nuestras familias son tuyas, nuestras vidas son tuyas. Ayúdanos a recordar eso y amarte con todo el corazón y buscarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.